En este canal nos hemos dedicado a hablar de la franquicia de My Little Pony y muchos de los atributos que posee, e incluso recientemente hablamos de esos episodios que poseen fuertes metáforas, dejando en claro la alta calidad narrativa de la serie. Sin embargo, creo que, como todo buen fan de algo, hay que poner en evidencia tanto los puntos buenos como los malos, y honestamente, My Little Pony también posee muchos puntos malos. Así que ahora voy a hablar de las cosas malas de esta franquicia, pero que quede claro, yo no soy de esos fans que siempre buscan formas de quejarse de algo o de atacar a los escritores o actores solo porque algo de la historia no les gustó, o de manera más absurda, piensan muy infantilmente que porque algo no les gusta ya deje de ser canon. Por lo que ahora te contaré los que yo personalmente considero los 10 peores episodios de My Little Pony. Por lo que sin más, comencemos. Aclaremos esto de una vez. La mayoría de estos episodios no están aquí porque tengan una premisa o un mensaje malo, sino que tengan una historia simplemente aburrida, o en el peor de los casos, que esté mal posicionada. Y el episodio El día libre de Applejack ejemplifica esto, pues aquí vemos como esta, por estar completamente enfocada en su trabajo, no se puede tomar un día libre con Rarity, y cuando lo hace, lo pierde por andar reparando los errores del spa, solo para después darse cuenta que ella comete errores muy similares en su trabajo, complicándolo más de lo necesario. Básicamente, el mensaje de este episodio es cómo la cotidianidad y la costumbre puede volver complicadas cosas muy simples, que solo vistas desde una perspectiva ajena se pueden hacer notar. Un mensaje que, si bien no es de los mejores, es uno útil, pues es más cierto de lo que crees. Pero, aún así creo que usar a Applejack para dar ese mensaje y hacerlo en esa temporada no fue la mejor decisión. Esto porque ya vimos episodios previos donde Applejack ya tuvo lecciones bastante similares y llevadas de mejor forma, por lo que tenerla nuevamente en una situación como esta es repetitivo, por lo que creo que hubiera sido mejor que le dieran esa lección a otro personaje o darle esa lección a Applejack en las primeras 3 temporadas. Pero creo que, aún así, el mayor problema de este episodio es que su trama es simplemente olvidable. Como dije, algunos de estos episodios están aquí por mala posición o ser aburridos, y Magia Desbordada entra en el segundo puesto. Aquí vemos como Starlight, con tal de completar lecciones de amistad, lo más pronto posible decide poner un hechizo de control mental a las Mind Six, y eventualmente todo se le salga de las manos, siendo una premisa sacada del aprendiz del brujo que, por querer completar sus labores rápido y sin esfuerzo, automatiza todo al grado en que pierde el control, e incluso terminando igual, pues en ambos casos causan una inundación. Pero si bien el que Starlight protagonice esta historia está bien, la forma en cómo se lleva todo a cabo la veo un tanto inapropiada, ya que precisamente ella había aprendido previamente que no se debe meter con la voluntad de las personas, y aquí básicamente las convirtió en esclavas, aunque no intencionalmente. Pero como dije, lo peor del episodio es que es aburrido, pues su ritmo es lento, su humor es soso y su mensaje muy simple. Siguiendo con lo ya mencionado, el episodio El fin de una amistad nos cuenta una premisa bastante básica, ya que en él, Rarity y Rainbow Dash tienen que encontrar algo que las conecte para así profundizar su amistad, dado que ellas no poseen mucho en común. Siendo justos, este episodio, a diferencia de los puestos anteriores, sí tiene una razón de existir, ya que la relación de Rarity y Rainbow Dash es de las menos exploradas en la serie. El problema es que decidieron estrenarlo en la 8ª temporada. Y es que en ese punto las historias y los personajes habían avanzado y, más importante, habían pasado por tanto
que volver a una premisa tan simple se siente como un retroceso, lo que hace al episodio bastante aburrido a mi parecer. Además de que no es el único episodio centrado en la relación de Rainbow y Rarity, por lo que realmente tan necesario no era. Por lo que, repitiendo lo ya dicho, si este episodio se hubiera estrenado 4 temporadas atrás, habría sido mucho más interesante que haberlo visto en este punto de la historia. Hay algo que debo confesar, y es que Pinkie Pie es mi main six menos favorita del grupo, y es que a lo largo de la serie su personalidad se vuelve cada vez más invasiva, controladora y hasta egoísta, y hay varios episodios donde esto se refleja. Y lo peor de esto es que la elección de dichos episodios gira en torno a favorecerla, en lugar de encontrar el modo de que ella aprenda a respetar las decisiones y posturas de otros, tal como ocurre en este episodio. En Desafinada, Pinkie empieza a tocar un instrumento conocido como yoyidófono, con el cual se encuentra una gran pasión para pasar el rato. Sin embargo, dado que su tonada es poco placentera, empieza a perjudicar las actividades de sus amigas y estas le dicen que no debería dedicarse a ese instrumento, dado que no es buena en ello. Todo para que al final la dejen volver a tocarlo con tal de que se sienta mejor. La lección de este episodio es básicamente que porque no seas bueno en algo no significa que debas dejarlo, cosa que, si bien es una buena lección, la verdad está mal ejecutada, pues Pinkie no solo era mala con ese instrumento, sino que estaba invadiendo el espacio personal de sus amigas y por ende estaba perjudicando sus trabajos. Y aunque sí podríamos decir que Pinkie estaba en su derecho de tocar ese instrumento, definitivamente hizo mal en tocarlo en cualquier lugar y a todas horas. Y la peor parte es que básicamente el episodio vuelve a donde empezó, con Pinkie tocando nuevamente solo porque la hace feliz, y no ha aprendido nada de cómo respetar el espacio y la tranquilidad de los demás, dejando al resto de las Mind como unas incomprensivas que solo quieren estar tranquilas haciendo sus cosas. Seguimos con otro episodio en donde Pinkie Pie es la víctima y donde el valor del mensaje es bueno, pero está sostenido por una premisa absurda, siendo este el episodio Secretos y Pies, cuya lección es básicamente ser honesto con tus amigos y no ocultarles secretos que puedan herirlos, pero ejecutado con la excusa de que Rainbow Dash no le gusta los pies. Y ya. Por un lado, Pinkie está bastante victimizada dado que ella hace mucho alboroto porque a Rainbow Dash no le gustan los pies, y eso llega a tomárselo bastante personal. Aunque por el otro lado, Rainbow también hizo mal al ocultar todos los pies de Pinkie, quien los preparó con mucho esfuerzo, y mentirle sobre estos, dejando a ambas con actitudes bastante necias y algo ridículas ante una situación tan banal como esta. Por lo que, de nuevo, una historia como esta hubiera funcionado mejor en las primeras temporadas y quizás con algo más serio, o por lo menos, menos absurdo que los pies. Para su sorpresa, este episodio también tiene a Pinkie como protagonista, donde de nuevo ella es victimizada pese a que los perjudicados realmente sean otros, y en este caso en particular es todavía más agraviado. En una meta trivial, Twilight quiere ganar una trivia, pero al ser asignada con Pinkie, esta termina adoptando su actitud maníaca y obsesiva, y cuando reemplazan a Pinkie por Sunburst, esta, como ya vimos antes, se vuelve extremadamente depresiva. Todo para que al final Twilight aprenda la muy cutre lección de que no importa ganar, sino divertirse con tus amigos. Aquí volvemos a los puntos anteriores, donde la lección, independientemente de qué tan banal sea, no es mala,
pero es enseñada en el punto equivocado, con los personajes equivocados y con la ejecución equivocada. Porque dar una lección así de básica habría sido más orgánico en las primeras temporadas, o usarla con personajes más frescos como los Young Six. Y a eso le sumamos que, de nuevo, utilizan el fastidioso truco de victimizar a Pinkie. Aunque sí es cierto que Twilight tuvo la mayoría de la culpa por su actitud obsesiva y alteradiza. Pero eso nos lleva a otro gran problema con este episodio. Y es que este se estrenó justo antes de El Contratiempo del Sol de Verano, donde vemos que pese a todo el caos desatado, Twilight se toma todo con calma y no desata uno de sus ataques de nervios como sí ocurrió en este episodio, lo que termina por hacer que esa aparente madurez y tranquilidad que Twilight muestra aquí se vea un tanto forzada y apresurada. Por lo que, si este episodio se hubiera estrenado ya sea varias temporadas atrás o usando a otros personajes, el desarrollo de Twilight se hubiera visto más orgánico y la victimización de Pinkie no habría sido tan fastidiosa, pero tuvieron la brillante idea de poner una trama como esta en la última temporada. La dinámica de la competitividad de Rainbow Dash y Applejack es de las cosas más características de los personajes, razón por la cual hasta existe un ship. Pero debo reconocer que tener varios episodios girando a esta rivalidad sí llega a ser cansado, más cuando esos episodios se supone que deben enseñar a fomentar una sana competitividad. Pero el episodio del que les hablaré se encargó de tirar esas enseñanzas por la borda. En la regla de no competir, Rainbow Dash y Applejack inician una competencia por ver quién será la maestra del mes, puesto que siempre obtiene Fluttershy. Y como ya saben, inician ese deseo constante por ver quién supera a la otra, como ya hemos visto en varias ocasiones. La diferencia está en que además de ver que no han aprendido nada de esas previas competencias, es que demuestran ser bastante irresponsables con sus puestos como profesoras, llegando a poner en riesgo a sus estudiantes y a ellas mismas. Y encima ni siquiera son estas quienes salvan alguna de estas situaciones, sino que son los propios estudiantes los que se salvan a sí mismos y a ellas, haciendo que además de que éstas no desarrollen ninguna madurez por sus actitudes o se den un buen ejemplo como maestras y solo terminen repitiendo los mismos errores que ya de por sí venían cargando de temporadas previas. Y lo peor de todo es que al final, pese a que los estudiantes aparentemente hayan aprendido a trabajar en equipo y eso se lo acrediten a Rainbow Dash y Applejack, estas parezcan no haber aprendido nada, pues siguen discutiendo sobre quién debería ser la mejor maestra, un título que, vale aclarar, ninguna de las dos se merece. Por lo que el único valor que podemos sacar de este episodio es que pese a los errores y las lecciones que alguien lleve, parece que no aprenderá y seguirá metiendo la pata, solo que aquí empeora por poner en peligro a otros. Uno de los arcos más importantes de Spike, como de la serie en sí, es el cómo debe aceptar que pese a ser un dragón de naturaleza, es un pony de corazón, como se vio por primera vez en Misión Dragón, dándonos el mensaje de que la familia no es quien te engendra, sino quien te cría, que sí, podrá ser muy cliché y obvio, pero sigue siendo relevante. Tristemente, uno de los episodios que aborda este tema lo hizo de una manera tan floja que podríamos omitirlo y el desarrollo de Spike no tendría gran diferencia. Y la peor parte es que los elementos de ese episodio daban para contar una historia mucho más interesante. Desde el inicio de la serie, uno de los misterios más grandes era sobre la familia de Spike y por qué su huevo terminó en la escuela de Celestia. Pero con lo que ya te he mencionado, quedaba claro que la intención de la serie era no darle importancia a esto para así respetar el mensaje de Spike.
o al menos eso parecía hasta que se estrenó Enseñanzas Paternas. Aquí vemos como un dragón llamado Slug se hace pasar por el padre de Spike para así vivir con él en el castillo de Twilight, pero como ya todos veíamos venir, este terminaría revelando su farsa y Spike entendiendo de nuevo que su familia es Twilight por ser quien la crió. Lo más decepcionante es que en ningún momento del episodio realmente se esfuerzan por hacernos creer que Slug es el padre de Spike, pues ya desde el primer momento son bastante claras sus intenciones, cosa que es un completo desperdicio, pues si ese realmente hubiera sido el padre de Spike, o por lo menos se hubiera esforzado en fingir, habría hecho el conflicto más interesante y menos predecible. Eso sin mencionar que desperdiciaron la oportunidad para resolver algunas dudas, como ya te mencioné. Y en cambio decidieron obviar el hecho de que Slug estaba mintiendo, lo que causó que la trama fuera mucho más predecible y menos interesante, y que además hizo quedar a Spike como al resto de las Main Six como unas completas ingenuas, por recibir a alguien que claramente estaba mintiendo, y al final de todo, Spike entendió lo que ya se le había enseñado. En pocas palabras, este episodio desaprovechó la oportunidad de responder dudas o crear conflictos más interesantes solo para contar una historia predecible y con una lección que ya se había dado, haciendo que esta sea totalmente irrelevante. Es bastante irónico como en el anterior video dije que la octava temporada me parecía la mejor, pero vemos que varios episodios de esta se encuentran en esta lista. Pero eso tiene una explicación, pues mientras en esta temporada vemos cómo introducen a varios nuevos personajes de distintas razas y a un elemento tan llamativo como una escuela de la amistad, para así dar un mensaje tan serio y complejo sobre el racismo, la discriminación y los inmigrantes, también vemos como tiene episodios con historias aburridas, mensajes un tanto genéricos y que comparándolos con otros que la serie ya había dado, se quedan bastante cortos, y utilizando a personajes ya muy bien establecidos con varias lecciones aprendidas para meterlos en situaciones donde tal parece que esas lecciones no fueron aprendidas. Y este episodio ejemplifica todo eso. Las 6 enemigas tuvo un gran problema desde su anuncio, y es que parecía tratar sobre Chrysalis y su venganza por haber perdido su reino, cosa que técnicamente así es, pero la forma en cómo se llevó a cabo fue, por decirlo menos, decepcionante. Si piensan que el trato que recibió Sombra fue injusto y desaprovechado, creo que entenderán que utilizar a Chrysalis de una manera tan mediocre y hasta podríamos decir frustrante es lo que demerita bastante a este episodio, pues está lejos de ser una amenaza real o tan siquiera un problema, es simplemente un recurso cómico que, a mi parecer, no es nada efectivo, y hasta es tan irrelevante que ni las Main se dieron cuenta de su presencia o de sus clones malvados, volviendo todo este episodio una serie de confusiones y conflictos que al final no llevan a nada, pues como dije, las Main no se percatan de sus clones o de la presencia de Chrysalis, y esta no termina por obtener nada, y los clones simplemente son eliminados sin haber hecho algo realmente relevante. Y encima de todo, podríamos decir que este episodio ni siquiera tiene una lección o un mensaje, pues en este solo se nos recalca lo fuerte que es la amistad de las Main Six, al superar todas esas confusiones, cosa que es bastante redundante, pues la serie en general se basa en mostrar eso mismo, volviendo todo este episodio redundante en sí, que fácilmente te puedes saltar y no te perderás nada de valor. Por lo que, en pocas palabras, podríamos decir que este episodio decidió utilizar elementos muy importantes e interesantes para hacernos perder el tiempo. Este último puesto es un tanto tramposo, ya que no es de ningún episodio en realidad,
pero es un gran ejemplo para explicar cómo considero que una historia es buena o mala. Verán, muchos episodios de la serie poseen historias muy simples y con mensajes algo básicos, pero al menos esto lo compensan utilizando personajes nuevos y carismáticos, además de presentar lugares y elementos que posteriormente serán utilizados o por lo menos mencionados. El mejor ejemplo de esto es la película de 2017, que pese a poseer una historia muy básica, personajes que, de no ser por los cómics, serían bastante planos y una elección prácticamente nula, tiene a su favor la ambientación, que es considerablemente más oscura y distintiva que la serie, además de presentar varios elementos y personajes que posteriormente serían de gran relevancia en la serie, como lo son los hipogrifos y el Monte Aris. Básicamente, la película se encargó de expandir el universo de la franquicia, mérito que también podemos darles a los episodios con problemas de la amistad del mapa, ya que en estos también se nos introducen lugares y personajes que posteriormente serían utilizados para otra cosa o viceversa. Por ejemplo, en la misión de Twilight y Fluttershy se encargaron de presentarnos a los Huffield y los McCall, y posteriormente vimos como Big Daddy McCall ayudó a Fluttershy con su santuario, o las dos misiones de Fluttershy y Applejack, en donde una se nos presenta a las Pegasus, lugar que posteriormente volvería a aparecer, además de que se nos hace referencia a los eventos de ese episodio, como los hermanos Flim Flam siendo los dueños de un hotel ahí, o la otra misión donde se nos presentan a los Kirin, que si bien no vuelven a aparecer hasta el final de la serie, sí se ganaron bastante popularidad por su diseño y carácter. Y por supuesto, no hay que olvidar que fue el mapa quien hizo que conocieran a Starlight y posteriormente se les uniera a ellas, marcando uno de los cambios más importantes en la serie. A lo que quiero llegar es que, pese a que muchas de las historias no sean particularmente interesantes o no posean un mensaje muy complejo, al menos lo compensan expandiendo los elementos de la serie y entablando lógica interna en esta, cosa que a mi ver la hace una buena historia. Pero cuando una historia no es interesante, no da un buen mensaje o lo da mal, o simplemente no lo da, y además de eso, no aporta nada al lore de la franquicia, es ahí cuando creo que una historia es mala, y este especial se encargó de dejarlo muy en claro. Un viaje de colores comete lo que a mi parecer son todos los errores que determinan una mala historia, o para ser más claros, un mal producto de la franquicia, empezando por la historia, que es simplemente aburrida y olvidable, y que además peca de graves errores de lógica interna. Pues para empezar, la premisa parte de que el alcalde tiene que engañar a las Mind Six para que vengan a su pueblo, cuando por las circunstancias era más lógico que el mapa fuera quien las llevara ahí, ya que hablamos de un lugar que, por estar dividido y apagado, terminó quedándose sin color, cosa que encaja perfectamente en el tipo de problemas que el mapa atiende. Pero este simplemente hizo caso omiso. Y de hecho, esto es más subjetivo, pero considero que no solo el inicio del problema era absurdo, sino también su resolución, pues pese a que sí sabemos que las emociones negativas traen efectos mágicos malos, el hecho de que digan que porque un pueblo pierde el color por no ser unido es bastante absurdo. Porque de ser así, otras situaciones bastante similares como el conflicto de las tres razas o el final de la temporada 9, también hubiéramos visto cómo los ponis perdían el color, porque ahí tampoco eran amistosos unos con otros y se estaban separando, por lo que hasta considero más lógico la explicación que dieron en un principio, de que era la máquina que hacía arcoíris lo que les quitó el color. Su mensaje, que es el de mostrar lo bello y simpático que es tener una comunidad unida y diferente, no es malo, pero es un mensaje muy básico y que además no es realmente nuevo, pues ya ha sido enseñado varias veces en la serie y de mejores formas. Además de eso, pese a que este especial nos presenta nuevos personajes y un nuevo lugar, esto termina por ser irrelevante, porque dichos personajes son planos y olvidables que, de seguro muchos de ustedes ni siquiera recuerdan sus nombres, y estos o el lugar a donde van
jamás vuelve a ser mencionado o referenciado, por lo que estos elementos terminan por ser totalmente olvidados. Básicamente, este especial sufre el mismo problema que muchos especiales de Equestria Girls, y es que, a diferencia de la serie principal, que es una historia antes que un comercial, estos especiales son un comercial antes que una historia. El detalle es que al menos Equestria Girls tiene una ambientación muy distinta por lo del mundo humano, tiene personajes queridos y con buen desarrollo como Sunset, y para colmo, tiene las canciones más memorables de la franquicia. Este especial, por el contrario, no tiene nada que ofrecer más que su animación, que es la misma que la película, cosa que tampoco es un gran mérito, pero fuera de eso, puedes hacer como que no existe y no vas a perderte de nada, porque no hay nada que este aporte, más allá de ser un comercial para una línea de juguetes que creo que ni eso funcionó, porque no he visto a alguien que presuma tener esos juguetes. Espero que con eso haya quedado claro por qué considero a estos episodios como los peores, pero reitero, esa es solo mi opinión, por lo que ahora eres libre de dar la tuya en los comentarios con su debido respeto. Pero si ahora quieres conocer las 9 metáforas más serias vistas en My Little Pony o 8 detalles y hechos perturbadores, te dejaré las respectivas ventanas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal. Y bueno, ya saben lo demás. Por lo que nos veremos muy pronto.